Leyendas mexicanas, parte 3. Continuando con las leyendas mexicanas, que son extensas y que nos muestran la cara de la sociedad mexicana en cada una de las épocas históricas en las que estas historias ocurrieron, sobre todo en la época de la colonia, en donde mucho de lo que ocurría era relatado por la misma población, o inclusive por los mismos miembros de la iglesia, quienes eran los convocados para estos casos inexplicables, y que los testimonios de los mismos están registrados como hechos verídicos por la Inquisición. Solamente hay que imaginarnos aquellas épocas en donde la ausencia de electricidad, de los aparatos electrónicos que ahora tenemos, y que sirven como distracción, así como aumentan el horario productivo de la sociedad, han ido disolviendo estas historias hasta el punto de que son tomadas como narraciones sobrenaturales que no son verídicas. Sin embargo, yo no estaría tan seguro, y es mejor tener en la mente cierto escepticismo, tanto en la veracidad de las historias como en su falsedad, y es que nunca sabremos cuándo estaremos frente a una aparición de leyenda. Mientras las velas iluminaban las casas y las antorchas algunas de las calles, la oscuridad invadía en su mayoría las ciudades y poblaciones novohispanas, y este ambiente casi de completa oscuridad y silencio hacían más lúgubre el panorama, un ambiente más que perfecto para la narración de historias de terror, de leyendas. Así es que apaga las luces, puedes ponerte los audífonos o simplemente dejar el dispositivo en la mesa y escuchar estas leyendas que son parte de la cultura, de la historia de nuestro país, pero también que siguen provocando el terror para quien es lo suficientemente valiente de escucharlas. El puente del clérigo. La historia se desenvuelve en la época colonial, en el año de 1649, una historia verídica que los años han transformado en leyenda, allá por Tlatelolco, cuando apenas unas cuantas casas se levantaban por el lugar. En aquel sitio se erigía un puente que servía para cruzar un pequeño riachuelo que iba a desembocar en una laguna, allá por el futuro mercado de la Lagunilla. Por aquel lugar vivía un religioso llamado Don Juan de Nava, encargado del templo de Santa Catarina. El clérigo tenía una sobrina llamada Margarita Jáuregui, que era muy hermosa, una muchachita de excelentes cualidades que estaba a su cuidado y que tenía ya la edad de una mujer que en aquella época buscaba marido. El tercer personaje de esta historia es un caballero portugués, un hombre gallardo pero de malas maneras, llamado Don Duarte de Sarraza. Como este gañán se decía de buena familia, asistía a las fiestas virreinales que se llevaban a cabo en los palacios más acaudalados, y como la muchachita también era de buena familia, era igual asistente de aquellas fiestas aristocráticas, en donde se conocerían. Enamorar a aquella mujer fue una tarea que se tomó muy en serio aquel hombre, quien la visitaba con frecuencia y le enviaba cartas encendidas que solamente hacían que la muchacha se enamorara aún más de él, aceptando con ello los amores de su amado. Sin embargo, algo en aquel hombre no terminaba de gustarle al clérigo, quien terminaría indagando sobre el pasado y por el nombre del pretendiente de su sobrina. Enterándose de que aquel hombre había abandonado sus tierras por una enorme cantidad de deudas y que además había abandonado a 2 mujeres que ya tenían hijos suyos, y como si eso fuera poco, llevaba también una vida licenciosa en aquellos lares, teniendo varios amoríos con muchas doncellas del rumbo, contando alrededor de 10 doncellas que había enamorado a la par de su sobrina, de manera que el clérigo prohibió tajantemente que su sobrina sostuviera amoríos o relación alguna con aquel mal hombre. Pero como sabemos, los consejos sabios caen en oídos sordos, con los jóvenes sobre todo cuando están enamorados. La prohibición de su tío no fue suficiente para que Margarita dejara de ver a su amado. El clérigo habló varias veces con Duarte, inclusive lo amenazó, y le prohibió que siquiera se acercara al puente que daba a su casa. Sin embargo, Duarte solamente le respondía con burlas, con blasfemias y retándolo. Duarte sabía bien que, si quería quedarse con Margarita, debía de deshacerse de su molesto tío, de manera que resolvió asesinarlo. Nada se opondría a sus deseos. Así es que convenció a Margarita de escaparse con él, y ya en Puebla se casarían. De modo que en la tarde, hablando con su amada en su balcón, Duarte vio salir al clérigo que se dirigía al puente. Sin decir nada, bajó del balcón y se dirigió hacia el clérigo. No se sabe qué fue lo que se dijeron, o mejor dicho, qué fue lo que discutieron, pero Duarte sacó una daga que tenía grabado en el pomo el escudo de su familia y lo hundió en el ojo del fraile, quien herido de muerte fue lanzado por Duarte hacia el río.
El pueblo sabía bien de la enemistad del clérigo y de Duarte, de modo que después de su monstruoso acto, huyó hacia Veracruz, en donde permaneció a lo largo de un año. Regresaría tiempo después, cuando las aguas estuvieran más tranquilas, pensando en acercarse a Margarita y convencerla de que huyera con él, ahora que el clérigo no era un obstáculo. Sin embargo, no alcanzaría siquiera a cruzar el puente, pues a la mañana siguiente se encontró el cadáver del caballero portugués con una mueca de horror deformando su rostro, y prendido de su cuello estaban las manos descarnadas de un muerto, con el hábito hecho jirones. Se trataba del cuerpo en descomposición del clérigo, que todo este tiempo había estado en las verdosas aguas del río esperando a su enemigo, para finalmente vengarse y defender por última vez a su sobrina de aquel terrible hombre. Aún en la cuenca del ojo del clérigo se encontraba hundida aquella daga con el escudo de la familia Sarraza en el pomo, brillando debajo del sol. Aquel puente que no tenía nombre se le puso precisamente por este hecho macabro, el puente del clérigo. El fantasma de la monja. Existía un convento, de hecho no, aún existe ese lugar. Como la mayoría de las historias aquí contadas y en esta serie de videos, se produjo este suceso en la época colonial, que hoy en día se localiza entre Santa María la Redonda y Belisario Domínguez. Ocurría que cuando caía la noche, las novicias que allí se encontraban realizando las labores de la difícil vida de una religiosa eran testigos de un fenómeno terrorífico. Cuando pasaban por una fuente que se encontraba en el centro del jardín, cercano a ella había un árbol de duraznos, de donde se dice pendía el espectro de una monja, una figura blanquecina que se aparecía allí colgada en el árbol. Tan solo debemos de imaginarnos ese escenario. Imaginemos que son una de esas novicias, de aquellas religiosas que pasando por aquel corredor cuando comenzaba a oscurecerse y dirigiéndose a alguna faena nocturna, pasaban por allí y con cierta curiosidad, tal vez la vanidad, se dirigían a aquel pozo en el cual queremos ver nuestra imagen reflejada. Pero ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es el terror de ver en aquellas aguas cómo emerge una figura blanquecina con los ojos salidos y la lengua de fuera en una boca seca, que comienza a colgar de aquel árbol que está junto a aquella fuente? El terror se apoderaría de nosotros y huiríamos lo más rápido posible, rezándole a todos los santos y contándole a las madres superioras, algunas de ellas más curtidas por los años y menos temerosas, que fueran a ver aquel prodigio o aquella maldición, y solamente se encontraran con la nada absoluta. La figura había desaparecido. Sin embargo, la historia de esta desafortunada mujer tenía su origen hace varios años atrás, pues el convento de la Concepción fue el primero que se creó en la capital de la Nueva España. En aquella época, ser monja no era para cualquier persona, sino que solamente las hijas o familiares de nobles caballeros, de miembros de buenas familias, podían acceder a estos sitios, pues debían de pagar una dote como cuando se comprometen en matrimonio, es decir, hacer donaciones costosas a la iglesia, en específico al convento en donde pensaban dejar a sus hijas o familiares. Nuestra protagonista es una joven llamada Doña María de Alvarado, quien había sucumbido a los amores de un mestizo de desconocida procedencia, de modo que el mestizo quería casarse con esta muchacha de noble estirpe para de esa manera obtener nombre y linaje, así como riqueza. Pero la muchacha no estaba sola, tenía 2 hermanos, y estos evidentemente no estaban de acuerdo con los amoríos que sostenía con ese don nadie, a quien pensaban un hombre de poca moral, que solamente pretendía a su hermana por interés más que por amor, de manera que Alonso de Ávila, uno de aquellos hermanos, llamó al mestizo y lo amenazó, recibiendo solamente burlas del mestizo. Molesto, Alonso se retiró a su casa en donde vivía junto a sus hermanos, que en aquel entonces se encontraba entre las calles de Argentina y Guatemala, hoy en día llamadas Relojes y Escalerillas. Al llegar, contó a su hermano Gil lo que había sucedido, y este furioso le propuso matar al villano en un duelo. Pero Alonso pensó mejor las cosas. Ese mestizo no era nadie para medirse a espadas con ellos, de manera que la solución fue reunir una cuantiosa fortuna, la cual ofrecerían al mestizo para que se largara de la Nueva España. Con aquel dinero podía comenzar, si así lo deseaba, un negocio muy lucrativo. Cuenta la historia que el mestizo aceptó la propuesta, sin decir nada a la pobre mujer, se marchó con aquel dinero y ya nadie supo nada de él. Así pasó el tiempo y la mujer tenía una terrible tristeza que la hacía sollozar todos los días,
deambulando en aquella casa en espera de su amado. Viendo a su hermana en este terrible predicamento, la convencerían de entrar como monja al convento de la Concepción, mintiéndole acerca de su amado al decirle que sabían de muy buena fuente que éste había muerto. Ella entró como novicia, pero por más que intentaba distraerse en la difícil vida del convento, no lograba olvidar a su amado, y día tras día, fuera en las misas, en las oraciones matinales, en las letanías y los rosarios nocturnos, nada la hacía olvidar. La pasión que llevaba encerrada en su corazón la hizo tomar la terrible decisión, aunado a que se había enterado de que aquel a quien tanto había amado y a quien tanto le había llorado, no estaba muerto, sino que regresó a pedirles más dinero a sus hermanos. Tomó una cuerda, se dirigió al árbol de durazno que estaba en la huerta, amarró bien la cuerda y rezó sus últimas plegarias, pidiéndole perdón a Dios por no haberse ordenado y por la acción que iba a cometer. Finalmente puso la soga en su cuello y se lanzó al vacío, quedando el pequeño cuerpo blanquecino colgando de aquel árbol. A la mañana siguiente, la mujer de la intendencia la vio colgada de aquel árbol, y sus compañeras, como las madres superioras, acudieron a bajar el cuerpo de la joven y enterrarlo en el mismo convento. Sin embargo, al pasar de las semanas, no mucho tiempo de que ocurriera esta desafortunada tragedia, se comenzó a ver la figura blanquecina que pendía de aquel árbol de durazno frente al pozo. Noche tras noche, día tras día, se aparecía en aquel lugar como si estuviese penando, como si Dios no se hubiese apiadado de su dolor, y en castigo no solo en no consagrarse, sino en haber cometido el terrible acto del suicidio. Noche tras noche estaba condenada a aparecerse en el lugar de la tragedia, con una espantosa mueca y con los ojos saliéndole de las órbitas, que espantaba a las más jóvenes novicias como a las más veteranas madres. Esta situación llegó a tal punto que las madres superioras debieron de imponer un toque de queda y de prohibir que cualquiera de las monjas saliera en la noche hacia la huerta donde la aparición se encontraba. Al parecer, aquella familia ya estaba condenada, porque no solamente la hermana había muerto por su propia mano y ahora se aparecía en aquel convento, sino que en 1566, sus hermanos acusados de haber participado en un complot dirigido por Martín Cortés, el hijo del conquistador, fueron declarados culpables, humillados y torturados, y finalmente fueron ejecutados. El Callejón del Colgado. Si crees que la inseguridad en México era cosa de los tiempos modernos, estás muy equivocado o equivocada. Ya desde la época colonial, terribles crímenes se cometían en las calles que en el futuro compondrían la Ciudad de México, en aquel entonces capital de la Nueva España. Los robos y los asesinatos parecían no cesar, y los vecinos en aquel lugar, tanto mestizos, indios, criollos y españoles, estaban temerosos de toparse con el perpetrador de aquellos crímenes. En la noche se escuchaban los alaridos proferidos por aquel miserable a lo largo de la calle, y ya sabían los habitantes de aquel lugar que se había cometido otro crimen. Asustados ponían seguros en las puertas de sus casas, trabando las puertas con trancas para evitar que el criminal se adentrara en sus domicilios. Algunos, que eran más osados, se asomaban y lograban verlo. Un sujeto que llevaba una daga en la mano y corría rápidamente, tanto que parecía que volaba, desapareciendo en la oscuridad, pensando que se trataba del mismísimo demonio. Una de aquellas noches, el fraile Sanabria pasaba por aquellas calles acompañado de un mestizo y regresaba de haber oído confesión. Entonces escuchó unos terribles gritos: «La ronda, alguaciles, venid, Dios mío, venid». Entonces ambos se acercaron al que gritaba y lo vieron inclinado sobre el cuerpo de otro hombre. «Fue ese maldito, ese demonio lo ha acuchillado. Se muere, por favor, padre, dele la confesión». Sin embargo, el fraile, al ver el estado del hombre, se dio cuenta de que éste agonizaba, de manera que solo pudo darle la extrema unción. De esa manera, cuando hubo acabado con el rito sagrado, cerró los ojos del pobre hombre y lo cubrió con su túnica. En aquel momento pasó la ronda, que por si no saben, eran los que se encargaban de la seguridad en aquella época, precisamente haciendo rondines en las calles para vigilar. La ronda se acercó a los hombres y de inmediato el hermano de la víctima comenzó a acusar al maldito villano que había hecho esto. El fraile estaba convencido de que fuera demonio u hombre, era el deber de aquellos el capturarle y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, el oficial les dijo que era difícil capturarlo porque atacaba en varias partes de la ciudad y no seguía un patrón reconocible en sus ataques, pues tanto atacaba en un lugar como en otro, y sus víctimas también eran de lo más variado, como si lo hiciese de manera aleatoria.
Una noche era una mujer, la otra un hombre, jóvenes o ancianos, ricos o pobres. Cualquiera, independientemente de su sexo, posición social o edad, podían ser las víctimas de este sujeto. Lo único que era igual en todas las ocasiones era la forma del asesinato, ya que el hombre asestaba una puñalada en el pecho de su víctima con una daga, de manera que siempre la víctima moría de manera casi instantánea. En aquel entonces, como la ciudad no estaba completamente poblada, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni las voces de la víctima pidiendo ayuda, de manera que simplemente se descubrían a la mañana siguiente, o quizás incluso días después, a los cadáveres apenas en proceso de descomposición, atribuyendo el crimen al demonio. Otros menos crédulos en esas historias no pensaban que esto fuera cierto, hasta que apareció el cadáver de don Pedro de Villegas, a las afueras de la ciudad. Las heridas eran diferentes a las que propinaba el asesino demoníaco, pues tenía no solo una sino varias entradas en el pecho, y estas eran más finas, hechas no por un cuchillo o una daga, sino más bien por una espada. El culpable, se pensaba, era el esposo de la mujer que don Pedro frecuentaba. Por estos asesinatos que no cesaban, el mismo virrey don Luis de Velasco reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas para que se escuchara el siguiente decreto. Yo, el virrey Luis de Velasco II, ordeno, en relación a los crímenes que agostan la Nueva España, que si se trata de un demoníaco, se haga cargo el Santo Oficio, y si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicarle al criminal el más horrible y cruel de los castigos, de modo pues, que para un mismo fin, la justicia de Dios y la del virrey trabajarán por separado. Ante estas nuevas órdenes, los religiosos salían noche tras noche, llevando consigo cruces y rosarios, rezando por las calles para exorcizarlas, y por otro lado, la guardia salía con sus lanceros en búsqueda del criminal. Sin embargo, llegaban tarde cada vez que se producía el crimen, pues aunque escuchaban el alarido clásico de aquel miserable, no daban con el lugar preciso de donde se escuchaba, y solamente podían ver a la víctima moribunda tendida en el suelo. Y aunque lo veían en pleno escape, corriendo para perseguirle, los religiosos no lo alcanzaban. Algunos inclusive pensaban que tenía una pata de cabra y otra de gallo. Otros decían que era una bruja. Este criminal parecía un hombre y a la vez un demonio, al grado de que asustados los religiosos no hacían más que ponerse a orar en el lugar, intentando con aquellas oraciones alejar la amenaza que se cernía sobre la ciudad. El tiempo pasó y la búsqueda se detuvo sin que hubiese conseguido siquiera saber la identidad del asesino. Las personas comenzaron de nuevo a acostumbrarse a su vida cotidiana, como en la actualidad los asesinatos, los secuestros y los robos parecen ser el pan de cada día y cada vez se insensibiliza más a la violencia. El oidor mayor don Álvaro de Pereira y Zúñiga seguía con sus labores también, cuando un día recibió el mensaje de que un hombre le esperaba para hablar con él. El oidor le diría a su asistente que lo pasara a la sala de la audiencia, que allí lo recibiría. Sin embargo, el asistente le diría que aquel hombre quería hablar con él en privado y que se trataba del caso relativo al demonio criminal. Entonces, al escuchar esto, el oidor le ordenó que lo dejara pasar y que después se retirara cerrando la puerta. Así fue como ocurrió, presentándose ante él un hombre de aspecto modesto. El hombre se presentó como un tal Lizardo de Antuñano y le dijo conocer la identidad del asesino, pues hacía varias noches que lo seguía después de que cometía sus asesinatos, y que entonces le vio una vez meterse a su casa, de manera que también sabía dónde vivía. El oidor se alegró de sobremanera al escuchar esta noticia, apurando al hombre para que se reuniera con las autoridades y fueran a apresar al criminal, alentándolo diciéndole que recibiría una cuantiosa recompensa por su información. El oidor estaba también emocionado, pues esto le haría recibir también algún incentivo en su carrera, por ser quien había logrado atrapar e identificar al criminal, soñando con su propia recompensa. Sin embargo, el hombre no se movió, lo que provocó el cuestionamiento. ¿Por qué no estaba dispuesto a ir de inmediato ante las autoridades para recibir su recompensa? El hombre le contestaría que no estaba allí por la recompensa para capturar al asesino, sino por el dinero para guardar silencio y no revelar su identidad. El oidor no comprendió a qué se refería. ¿Por qué debía de ocultar al asesino? El hombre le dijo que aquel que tanto habían buscado no era otro más que su hermanastro, don Gaspar de Aceves. El oidor se quedó petrificado. ¿Cómo es posible que su hermanastro fuera el perpetrador de tales crímenes? De inmediato lo negó. Su hermano estaba enfermo, pero criminal no era. Sin embargo, el hombre le dijo que se cerciorara por su propia cuenta,
de manera que el religioso se dirigió a la casa de su hermanastro y buscó en la habitación de éste. Entre las sábanas halló una capa negra manchada de sangre y una daga que también estaba repleta de sangre seca. No podía creerlo, su hermano era el asesino. Sabía que no se encontraba bien de sus facultades mentales, pero llegar a ese punto. Regresó, y allí lo esperaba el hombre que le había traído tan funesta información. Entonces el hombre le preguntaría si estaba convencido de la veracidad de sus palabras, y le exigió una cantidad de oro para guardar silencio. El oidor no estaba de humor, aún conmocionado por el descubrimiento, de manera que le dijo que volviera mañana y le daría el dinero que pedía. Ese día abandonó su labor, sin poder seguir concentrándose en su trabajo, por el dolor que sentía de tan terrible revelación. El oidor encerró a su hermano, esperando que con esto los asesinatos cesaran, y le dio el dinero que pedía a aquel hombre. La enfermedad de su hermano y su locura en el encierro, y el hombre que volvía a pedirle dinero, chantajeándolo, hacían que cada vez fuera más difícil salir de aquel predicamento, de manera que, hastiado, acusó al hombre que lo estaba chantajeando de ser el culpable de los asesinatos, enviándolo a juicio por el Santo Oficio. El hombre sabía que tenía todas las de perder, pues también conocía de la influencia del oidor y de la arbitrariedad del Santo Oficio. Pues como sucede en esta época, los influyentes y los poderosos tienen la justicia de su lado, cometiendo actos de injusticia como este. El hombre entonces amenazó al oidor de decir la verdad si lo condenaba. Así es que el oidor y él hicieron un pacto, de forma que el oidor le diría al Santo Oficio que había visto al asesino pero que no conocía ni quién era ni en dónde vivía, y que con eso lo dejarían libre, mientras éste le prometía que callaría la verdad. Sin embargo, al momento de decir lo que había acordado con el oidor, éste lo condenó exhibiéndolo sin más pruebas como el asesino, procediendo a torturarlo en el potro, sin que éste confesara. Sin embargo, después de tanta tortura y dolor, gritó que el asesino era el hermano del oidor. Uno de los religiosos comunicó al oidor lo que había dicho aquel hombre, pero el oidor no le puso atención, dando la excusa de que buscaba vengarse de él difamándolo. Así es que ordenó intensificar las torturas. Así el hombre moriría y no hablaría. Le dictaría sentencia a aquel hombre, y no solamente por los crímenes, sino también por difamarlo. Así es que la ejecución se haría en la calle de Cadena. Precisamente lo colgarían en alguna de aquellas cadenas. Ese día el hombre pasó por el lugar mientras era insultado por la muchedumbre, lanzándole todo tipo de cosas. El hombre de por sí estaba maltrecho por la tortura. El pregonero leería la sentencia, y el oidor se acercó al reo sugiriéndole que confesara sus pecados ante Dios para recibir perdón. El hombre observó al oidor y le dijo con resentimiento: «Rece a su Dios para que pueda regresar a demostrar mi inocencia». El oidor le respondió que no podía pedir eso. Entonces el reo le dijo que él mismo pediría a Dios, si es que las puertas del cielo se abriesen a él, regresar y demostrar su inocencia ante todos, en especial ante él. El hombre fue colgado de la cadena superior, enfrente precisamente de la casa del oidor. Permaneció varios días en aquel lugar hasta que se ordenó que se bajase el cadáver y se sepultara. El oidor ordenaría poner gruesas rejas en la puerta donde encerraba a su hermano, como una forma de castigo al sentirse culpable de una injusticia, remordiéndole la conciencia. Aún se podía notar el olor a la muerte en aquel lugar, donde estaba el colgado. Y un día, cuando el oidor salió de su casa y volteó hacia donde se encontraba anteriormente el cuerpo del colgado, pudo ver la sombra del mismo en aquel lugar. Pensó que era una alucinación, por la culpa que lo atormentaba. Pero día y noche aparecía aquella sombra. Ahora se proyectaba en las paredes de su habitación, y no había oración que le salvara de verla cada noche. Los asesinatos se dejaron de producir por un tiempo y la población confiada ahora se sentía segura. Sin embargo, comenzaron de nuevo, y por las calles se escuchaba aquel alarido emitido por el asesino. Sin embargo, el oidor no pensaba que fuera su hermano, pues supuestamente éste debía de estar encerrado y bien vigilado. Un día, una de aquellas víctimas fue sorprendida por el criminal, quien alzó la daga dispuesto a asestar el golpe en el pecho del pobre hombre. Sin embargo, extrañamente un espectro se apareció. Un cadáver putrefacto se prendió del cuello del asesino, y la víctima, ante aquella visión, corrió desaforada. Al día siguiente se encontraron con la terrible visión de un esqueleto prendido del cuello de una persona, el que a todas luces era el asesino. Don Gaspar de Aceves, el hermanastro del oidor. Al parecer, se piensa que el esqueleto fue el que asesinó a aquel desdichado hombre, pero esta versión era un disparate,
El esqueleto solo llevaba una cadena atada al cuello. El hombre que la noche anterior había sido testigo de todo, de la nada, a punto de ser asesinado. Un esqueleto se apareció y agarró con fuerza al asesino, don Gaspar de Aceves, del cuello, mientras decía: «Soy Lizardo de Ontuñano, que viene a demostrar su inocencia». Los que escucharon este testimonio sorprendentemente no hicieron más que reírse de ese pobre hombre al que tacharon de loco. Solo uno de ellos no reía, y era el confesor de Lizardo, quien dijo que aquello era cierto, que aquel era el pobre cristiano que habían acusado de ser el asesino, pero que en realidad era inocente, de manera que se decidió que se aprisionara al oidor mayor por la condena al inocente. Aún así no se pudo llevar a cabo dicha orden, pues aquella misma noche el oidor mayor se había ahorcado, de manera que en razón de estos sucesos se le llamó la calle de Cadenas, en el lugar donde acontecieron estos hechos, como el callejón del ahorcado. Algunos dicen que por el sentenciado que era inocente, y otros por el oidor que se ahorcó. Se dice que en la noche, cuando las personas volteaban a ver la cadena de donde se ejecutó a Lizardo, aún se aparecía la sombra de un hombre colgado, balanceándose con el viento, y éste murmuraba: «Soy inocente». Los macabros moradores de la Casa de los Arcos. Muchos de los edificios coloniales pasaron a ser sitios con historia, lugares que desgraciadamente, a pesar de dichas historias, hoy no se preservan. La pala y la demoledora modernidad han destruido sitios antiguos que narraban viejas historias, que encerraban en aquellos lugares leyendas, y que ahora ya no existen en nombre del progreso. Muy poco de colonial quedó en la llamada Avenida Los Arcos de Belém, que era en donde se encontraba una de esas edificaciones de leyenda que hoy día ya no existen, el Palacio de Doña Soledad de Castaño y Burgos, mujer que es la protagonista de esta historia y que vivió en el siglo XVII. Específicamente, la historia se sitúa en 1642. En aquella época, el virrey era el duque de Escalona, quien se caracterizó por la ostentación de su corte, en donde primaban la corrupción y la intriga. Se decía que el duque sostenía una relación con Doña Soledad, la cual había amasado una notable fortuna, siendo una mujer derrochadora llena de lujos. El problema era que nadie sabía de dónde provenía aquella enorme fortuna. En su palacio se llevaban a cabo fiestas de gran lujo y muy concurridas, en las que asistían tanto cortesanos como nobles caballeros, quienes se disputaban los amores de la hermosa mujer, una sonrisa o una mirada de Doña Soledad, inclusive a punto de batirse en duelo por la mujer, quien solía poner orden para que no ocurriera una tragedia. Se tenía la costumbre de que un noble caballero pasara la noche con ella en su alcoba, luego de que la fiesta hubiese terminado. El elegido en aquella ocasión era don Vicente, pero un mozalbete, un joven, se escondió entre las cortinas. Escuchó que la puerta se cerraba y los pasos de la mujer en el corredor, y cuando la tuvo cerca, salió de su escondite y se lanzó sobre ella. Esta mujer, aun cuando estaba sorprendida y escandalizada, en realidad le agradaba el apasionamiento del joven, y se entregaría a éste. 2 horas después llegaba don Vicente, quien entró con una llave que la propia mujer le había dado. 2 horas después llegaba don Vicente, quien entró con una llave que la propia mujer le había dado. Cuando entró a la habitación encontró a la mujer con el joven, y de inmediato sacó su espada, a lo que el joven respondió, enfrentándose en un duelo. Pronto la experiencia del viejo don Vicente se estaba imponiendo sobre el mozalbete, y la mujer, temerosa de que lo matase, se lanzó sobre don Vicente, armada con una daga. Sin embargo, el hombre cayó sobre el joven y lo atravesó, mientras que la espada del joven también logró alcanzarlo, muriendo ambos. La mujer se dispuso a ocultar lo que había ocurrido en su casa, cerciorándose de que no lo había visto nadie y de que no había testigos de lo ocurrido. Arrastró ambos cadáveres y en una de las molduras de la casa abrió una especie de habitación secreta. Unas escaleras descendían tras aquella abertura, en donde lanzó a ambos cadáveres, cerrando después el escondrijo, con ambos cuerpos allí. Limpió con mucha atención la sangre esparcida por el piso y las paredes. Después pensó una historia creíble para la ausencia de ambos hombres. Ante la falta de curiosidad de sus sirvientes, implantó la versión de que el joven se había marchado la noche anterior, de manera que, olvidado el crimen, la mujer siguió con su vida de lujos, de orgías y de perversiones. Sin embargo, la explicación que había dado, aunque no levantó sospechas para la sociedad novohispana, sí lo hizo para el familiar de uno de los difuntos,
el tío del joven mozalbete, don Andrés de Calderón y Díaz, quien decidió investigar la verdad de todo esto. Fue a la casa de doña Soledad y la inquirió, a lo que ella, nerviosa, respondió con llanto. Como don Andrés era un caballero, no soportaba las lágrimas de una mujer, de manera que la tranquilizó y le avisó que se retiraría. Sin embargo, la mujer le solicitó que se quedara como su invitado, a cuyos ruegos el hombre no pudo resistirse. La mujer intentó seducirlo para de esa manera evitar que siguiera investigando, preparándole una comida soberbia. Su labor había dado frutos y el hombre se retiró a su habitación pensando en ella. Aún sin poderla sacar de su mente, comenzó a sentir un frío poco natural. Algo en aquel lugar no estaba bien. Extrañamente, las flamas de la vela se apagaron y quedó en la oscuridad, pero no por mucho tiempo, pues un extraño resplandor se produjo en uno de los rincones de la habitación. Aquel resplandor comenzó a avanzar, y cuál fue su sorpresa del hombre cuando tuvo aquel espectro cercano a él. Era el espíritu de su sobrino, quien parecía mover los labios tratando de decir algo. Pero desapareció al ingresar en la habitación la señora Soledad, quien le preguntó si estaba bien al ver el rostro pálido y desencajado de su invitado. Este le contó que había visto, pero la mujer no le dio mucha importancia, logrando su cometido y seduciéndolo, y con ello pensaba que finalmente el hombre dejaría de investigar. Al día siguiente, el hombre descendería a desayunar. Aunque era un día muy nublado y las habitaciones estaban oscuras, seguía sintiendo esta sensación de que algo no estaba bien, ese frío misterioso de ultratumba, y aunque no podía verlas, sabía bien que algo o alguien estaba siguiéndolo, pues las sombras se proyectaban en el pasillo, sin que hubiese nada que las provocara. Aunque aquellas sombras parecía que querían comunicarse con él, no lo podían hacer, pues una sombra aún más grande parecía impedírselos, cada vez que don Andrés, intrigado, buscaba alguna señal o mensaje en aquellos espectros. Esta situación no era normal, él lo sabía, y pensaba ir al Santo Oficio a comunicarle sus hallazgos en la casa de aquella mujer. Le comunicó sus planes a doña Soledad, y ésta intentó convencerlo de lo contrario, recurriendo una vez más a sus técnicas de seducción, logrando convencer a Andrés de ir al día siguiente a hablar con el Santo Oficio, a riesgo de que estos lo tomaran a loco como un hereje. Aquella noche volvió a permanecer en aquella casa. Quizás se quedó dormido, pese a las sombras, por no haber dormido bien la noche anterior. Doña Soledad ya pensaba en una idea terrible. Se desharía de este hombre entrometido. Entró en la habitación que ocupaba don Andrés y levantó una daga que iba a caer sobre el desprevenido hombre, pero sintió unas manos que la detuvieron en seco, sintiendo como si se quemara, emitiendo un fuerte grito de dolor. Sin percatarse de las intenciones de la mala mujer, don Andrés se despertó y de inmediato la socorrió, sobando las manos adoloridas de la mujer, con ayuda de una de las sirvientas. Sin embargo, la mujer no soportó el dolor y se desmayó. En su alcoba, un tiempo después, se comenzaba a recobrar del desmayo cuando le preguntó a una de las sirvientas que estaba con ella en dónde estaba don Andrés, y ésta le contestó que había ido al Santo Oficio. De inmediato, la mujer se puso de pie como impulsada por un resorte y quiso salir de la habitación. A pesar de que las sirvientas se lo impedían, la mujer las quitó bruscamente de su camino. Doña Soledad, asustada, se dirigió de inmediato a la moldura donde se encontraba aquella escalera que daba a una especie de riachuelo o de desagüe, donde estaban los cadáveres de sus amantes. Pero en aquel momento entraba don Andrés con el religioso inquisidor que había llevado a que exorcizara aquella casa. Al verla entrar en aquel lugar, los hombres decidieron seguirla. Aquella habitación estaba muy oscura, de modo que el sacerdote sacó el cirio que llevaba y lo encendió. Lo que vieron aquellos hombres fue sorprendente. En el último escalón estaba de pie doña Soledad, y una mano cadavérica se extendía hacia ella. Era un extraño ser que llevaba una barca. La mujer instintivamente se hizo hacia atrás ante aquella terrible visión, pero una mano peluda se aferró a la de ella. Sintiendo que se quemaba, la arrastró hacia la barca, y en ella estaban varios espectros y esqueletos, desapareciendo a lo largo de aquel riachuelo. El inquisidor se convenció de lo que don Andrés le había dicho, de manera que la casa fue exorcizada varias veces, pero seguían apareciéndose espectros en aquella casa, sobre todo el del joven Diego, sobrino de don Andrés. Los espectros que se aparecían en aquella casa eran los amantes de aquella mujer. Don Andrés mandó decir varias misas y rosarios en nombre del alma de su difunto sobrino. El virrey Escalona fue
fue prontamente destituido de su cargo, pues se pensaba que fue gracias a la protección que le daba a doña Soledad que aquellos crímenes se produjeron. Desde entonces, la casa que se encontraba en los Arcos de Belén también fue llamada la Casa de los Moradores Macabros. Siglo y medio después, cuando comenzaron los movimientos de independencia, la casa fue derruida y en el lodo se encontraron varias osamentas y esqueletos. Aunque se dio parte a la Inquisición, esta no le dio mucha importancia, pues se pensaba desde hace varios años que aquella casa era la entrada del infierno, y que aquellos esqueletos eran de personas que merecían ese suplicio. Quizás hoy día el edificio que se encuentra en aquel lugar, sobre los cimientos del Palacio de Doña Soledad, la Casa de los Moradores Macabros, siga siendo el sitio en el que se aparecen espectros, y que se piensa es una de las entradas al infierno. Estas fueron algunas de las historias del México colonial, el México que sigue siendo parte esencial de nuestra historia, por sus edificaciones, por sus sucesos históricos, pero más aún por las leyendas que dejó detrás, verdaderas narraciones de terror que siguen poniendo los pelos de punta a quienes escuchan de ellas, y que enriquecen nuestra cultura, pero que a la vez nos permiten conocer los sucesos más espeluznantes que quizás hoy en día, por la llegada de la modernidad y de la tecnología, se han perdido, pero no debemos confiarnos, porque puede que en algún momento vivamos una historia de leyenda.